¿Por qué el hombre que fue Superman y Geralt de Rivia ha decidido jugarse su carrera por una saga donde no existen los finales felices? Bienvenidos a la pesadilla de Henry Cavill, bienvenidos a Warhammer 40.000. Desde que Henry Cavill y Amazon anunciaron su próximo proyecto, Warhammer ha despertado un interés masivo entre el gran público. Pero, ¿por dónde empezar en un lore que abarca 40.000 años de historia, de guerras galácticas y de dioses de pesadilla que nos han dejado al borde de la extinción? En este vídeo te resumimos todo lo que necesitas saber para adentrarte en este universo. Pero, ¿qué es exactamente Warhammer 40.000 y por qué tiene millones de seguidores? La forma más sencilla de explicarlo sería mezclar el imperio galáctico de Star Wars, el fanatismo religioso de Dune, el terror cósmico de Lovecraft y el horror biológico de Alien. Todo ello envuelto en la grandiosidad de las catedrales góticas medievales. El resultado es un universo inmenso y despiadado donde la humanidad gobierna 1 millón de mundos, sí, pero vive al borde del colapso. No hay héroes destinados a salvar la galaxia ni un final feliz esperando al final del camino. Todo está marcado por el fanatismo, la guerra y la supervivencia. De hecho, el lema de esta saga lo resume todo. En el oscuro futuro del lejano milenio 41 solo hay guerra. Preparaos porque en este futuro la esperanza es un lujo que nadie se puede permitir, y cuando termine este vídeo entenderéis perfectamente por qué es el escenario perfecto para una serie de Amazon. Para entender la situación de la humanidad, primero hay que conocer al ser más importante de toda su historia, el Emperador. Hace miles de años fue el líder que consiguió unir a la humanidad y llevarla a conquistar las estrellas. Un ser prácticamente inmortal con poderes psíquicos inimaginables que prometía crear una nueva era para la especie humana. Pero ese sueño terminó convertido en una pesadilla. Hoy, 10.000 años después, el emperador ya no gobierna la galaxia desde su trono, es un cadáver viviente conectado al trono dorado, una máquina que mantiene su cuerpo con vida. Y aún así, su existencia sigue siendo imprescindible. Su poder mantiene encendido el faro psíquico que permite a las naves humanas atravesar la galaxia, pero también ayuda a contener las fuerzas de la disformidad, una dimensión de pesadilla llena de horrores que amenaza con invadir la realidad. Por eso cada día son entregados como sacrificio 1000 psíquicos para alimentar esta maquinaria y mantener viva la última esperanza de la humanidad. Lo más irónico es que el propio emperador rechazaba ser considerado un dios. Sin embargo, el imperio que dejó atrás se ha convertido en una gigantesca teocracia que lo adora como a una divinidad. Y así es como comienza el gran drama de Warhammer. La humanidad sobrevive gracias a un salvador que lleva miles de años agonizando. Pero si el emperador es tan poderoso, ¿cómo acabó convertido en un cadáver viviente? Hubo un tiempo en el que el imperio no era la pesadilla en la que nos situamos. La humanidad estaba conquistando la galaxia bajo un liderazgo del emperador que había creado sus mayores generales, los primarcas, 20 guerreros extraordinarios diseñados para reunificar la especie humana. Todo apuntaba a que la humanidad estaba a las puertas de una nueva edad de oro, hasta que uno de esos hijos se volvió contra su padre. Horus, el primarca más admirado, el general más brillante del imperio, el hombre en quien el propio emperador había depositado toda su confianza, fue corrompido por las fuerzas del caos y terminó liderando la mayor guerra civil de la historia de la humanidad. La mitad de las legiones de marines espaciales se unieron a él y la galaxia quedó sumida en una guerra civil que duró años y provocó la muerte de billones de personas, billones con B. El conflicto terminó cuando el emperador consiguió derrotar a Horus, pero a un precio terrible. Quedó mortalmente herido y tuvo que ser conectado para siempre al trono dorado, una máquina de soporte vital. Desde entonces, el imperio jamás volvió a ser el mismo. La confianza desapareció, la razón dejó paso al fanatismo, y cualquier cosa que pareciera diferente empezó a verse como una amenaza. En Warhammer, el pasado no se supera, se convierte en una herida que sigue sangrando 10.000 años después. Pero ¿quién pudo convencer a Horus, el mayor héroe de la humanidad, para traicionar al emperador? La respuesta está en el concepto más importante de todo Warhammer 40.000, la disformidad, también conocida como Warp. Se trata de una dimensión paralela a nuestra realidad, un inmenso océano de energía psíquica alimentado por los pensamientos, los miedos, el odio, la ambición y los deseos de todos los seres conscientes de la galaxia. Después de milenios de guerra, sufrimiento y violencia, ese océano ha terminado convirtiéndose en un auténtico reino de pesadilla, habitado por demonios y entidades capaces de corromper incluso a los héroes más poderosos. Y sin embargo, la humanidad no tiene más remedio que adentrarse en él.
En Warhammer no existen motores que permitan viajar tranquilamente entre las estrellas. Para recorrer las enormes distancias estelares, las naves deben abrir una grieta en la realidad y atravesar la disformidad. Es como intentar cruzar un océano de lava en un barco de madera. Los enormes escudos que protegen las naves mantienen alejados a los horrores del Warp, pero basta un solo fallo para que la tripulación enloquezca, se masacre entre sí o sea devorada por criaturas que acechan al otro lado de la realidad. En lo más profundo de esta dimensión gobiernan los 4 dioses del caos. Khorne, que representa la guerra y la violencia, Nurgle, que representa la enfermedad, la corrupción y la desesperación, Tzeentch, la ambición, la manipulación y el deseo de poder, y Slaanesh, el exceso, el placer y la obsesión llevados hasta el extremo. No son dioses que necesiten conquistar mundos con inmensos ejércitos. Su verdadera arma consiste en algo mucho más peligroso y sutil: corromper la mente de sus enemigos desde dentro. Y así fue como cayó Horus y como el caos lleva 10.000 años librando una guerra que amenaza constantemente con destruir a la humanidad. Pero ¿quién protege a la humanidad en un universo donde literalmente existen demonios capaces de corromper mundos enteros? La respuesta son los marines espaciales. Aunque su nombre puede llevar a engaño, no son simples soldados ni tampoco humanos normales, son auténticas armas vivientes creadas mediante ingeniería genética para librar una guerra que parece no tener fin. Más fuertes, más rápidos y mucho más resistentes que cualquier ser humano, los marines espaciales son el mayor símbolo del Imperio. Allí donde una batalla parece perdida, ellos son los primeros en entrar en combate. Sin embargo, incluso entre los guerreros legendarios son demasiado pocos para proteger un imperio formado por 1 millón de mundos, y eso hace que cada victoria tenga un precio enorme. Pero incluso por encima de ellos existe una élite todavía más exclusiva, los Adeptus Custodes. Son la guardia personal del emperador, guerreros prácticamente insuperables cuya misión no es conquistar la galaxia, sino proteger al único ser del que depende la supervivencia de la humanidad. Y hay un detalle curioso, esa es precisamente la facción favorita de Henry Cavill. Pero el caos no es el único enemigo de la humanidad. En la galaxia de Warhammer 40.000 conviven numerosas especies alienígenas conocidas como Xenos, y casi todas tienen algo en común: tarde o temprano acabarán enfrentándose al Imperio. Para la serie de Amazon hay 3 que convienen tener en el radar. Los primeros son los orcos. No busques diplomacia ni pactos con ellos, son la violencia pura hecha carne, una raza alienígena creada para la guerra que vive únicamente para luchar. Cuanto más grande es la batalla, más disfrutan y más peligrosos se vuelven. En el extremo opuesto están los necrones, una antigua civilización alienígena cuyos miembros sacrificaron sus cuerpos originales para transferir sus conciencias a cuerpos de metal y alcanzar la inmortalidad. Durante millones de años permanecieron dormidos y se les creyó extintos, hasta que comenzaron a despertar bajo las superficies de incontables planetas reclamando por la fuerza una galaxia que consideran suya. Y finalmente están los tiránidos, el hambre infinita, una inmensa mente colmena que viaja desde las estrellas devorando toda la materia orgánica que encuentran a su paso. No buscan conquistar imperios ni imponer una ideología, no sienten odio ni ambición, simplemente consumen mundos enteros para seguir expandiéndose. Os recordará posiblemente a los Zergs en la saga StarCraft. Y estos son solo 3 ejemplos de las amenazas que acechan a una galaxia donde la humanidad lucha constantemente por sobrevivir. Y ahora que ya conoces un poco más este universo, ¿qué es lo que más te atrae de Warhammer 40.000? ¿La épica trágica de quienes luchan por la supervivencia de la humanidad o el terror de las amenazas que acechan en la oscuridad? Después de todo lo que hemos visto, ¿crees que Henry Cavill y Amazon estarán a la altura del gran reto de adaptar un universo tan complejo y colosal al formato de serie? Te leemos en los comentarios. Por último, queremos deciros que somos un canal pequeño en crecimiento y tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarnos un like y suscribirte para seguir descubriendo el lore, las historias y las influencias más grandes de los universos de fantasía y ciencia ficción, y estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.